Gracias por la invitación a Laura, Silvia. Hoy les quiero contar qué hice en este trabajo que está en elaboración, así que todo el feedback que puedan dar es súper bienvenido. Básicamente el tema central del paper, como dice el título, son las preferencias parentales de género. ¿Qué es esto? Bueno, las preferencias que tienen los padres por el género de sus hijos, ¿sí? Vos podés decir, bueno, yo quiero tener solo una nena o solo un varón, o una nena y un varón, o solo varones o solo nenas. Digo, eh, ¿qué preferís vos en relación al género de tus futuros hijos? Esto, si bien parece un poco descabellado y poco relacionado con la economía, tiene importantes implicancias. Por un lado, en términos de fecundidad, es la cantidad de hijos que vos tenés a lo largo de tu vida. Si vos tenés como preferencia de género bien marcadas, probablemente tengas más hijos a lo largo de tu vida hasta alcanzar la composición de género que vos querés, ¿sí? Por ejemplo, tener un varón y una nena. Entonces vos vas a tener hijos hasta tanto que vos tengas al menos un varón y al menos una nena, ¿sí? Siempre más hijos en relación a otra pareja similar que no le importa el género de sus hijos, ¿ok? También tiene implicancias importantes en términos econométricos. En particular, los economistas han utilizado la composición de género de tus primeros hijos como instrumento para evaluar el impacto de la fecundidad sobre algunos outcomes laborales. Acá lo veo en la sala Guillermo Cruz, de hecho tiene un paper, después lo menciono en el tema. Entonces, esta cuestión que son las preferencias parentales de género es algo importante para la economía. Por otra parte, es un poco difícil cuantificar estas preferencias por el hecho de que si vos le preguntás a alguien, posiblemente no tengas una buena respuesta porque es un tema difícil y quizás todos quieran dar una respuesta políticamente correcta, que es decir, no me importa el género de mis hijos, cuando en realidad no es así, es difícil revelar esa preferencia. ¿Qué hago en este trabajo? Bueno, básicamente brindo evidencia para Argentina de cómo fueron evolucionando estas preferencias parentales de género para un periodo que alcanza o que se extiende por 3 siglos, ¿sí? Fines del siglo XIX, siglo XX y principios de este siglo. En el fondo este paper es un ejercicio de probabilidad condicional, es decir, yo miro cuál es la probabilidad de que vos tengas un tercer hijo condicional al género de tus dos primeros hijos, ¿sí? El aporte que hago en este paper es, por un lado, examinar la evolución de estas preferencias en un periodo extenso de tiempo. Típicamente la literatura se enfoca en algunos años particulares o unas pocas décadas. Y por otra parte, implemento un nuevo check, que es comparar a los argentinos nativos versus los migrantes que llegan a Argentina, para ver si hay diferencia en estas preferencias de género entre estos dos subgrupos. Un poco de spoiler, el resultado central del paper es que existen preferencias de género y que son mixtas, es decir, en general los padres prefieren tener al menos una nena y al menos un varón, ¿sí? En relación a tener solo hijos de un género. La presencia de estas preferencias de género mixta se traduce en un incremento de entre un 10 y un 20% en la probabilidad de tener un tercer hijo, dado el género de tus dos primeros hijos. Es decir, aquellos padres que tuvieron dos primeros hijos del mismo género tienen hasta un 20% más de chances de tener un tercer hijo en relación a padres que tuvieron dos primeros hijos de género opuesto. ¿Okay? Y este es el resultado central del paper, y que además de estas preferencias han sido heterogéneas en el tiempo, han mostrado cambios. Entonces, un poco discutir los antecedentes. Digo, acá el paper central de referencias es el de Angris y Evans del 98, en American Economic Review, que sin embargo es curioso que una socióloga inglesa, me parece que es ella, Jacobo, tenía un working paper antes que Angris y Evans, pero no lo publicó. De hecho, Angris y Evans lo mencionan en una nota al pie que existía este trabajo, donde son los primeros en utilizar la composición de género de los primeros dos hijos como instrumento para evaluar el impacto de la fecundidad sobre la participación laboral, por ejemplo. Obviamente, ¿por qué hacen esto? Digo, la decisión de tener o no tener un hijo depende de un montón de características observables y no observables de cada pareja. Digo. Entonces, comparar parejas que tienen versus parejas que no tienen hijos no sería una buena estimación, sino que hay que ir o recurrir a un instrumento donde vos puedas explotar alguna fuente de variabilidad que no tenga nada que ver con tus características observables ni inobservables. Entonces acá el supuesto fundamental es que el género de tus hijos no es algo que tenga que ver con tus características observables ni inobservables, ¿sí? No es algo sobre lo cual vos puedas influenciar además. Después vamos a discutir este supuesto más adelante. Para el caso de Latinoamérica, encontré por lo menos dos trabajos
que usan este instrumento, el de Cruces y Galeani, y un poco después en el tiempo el de Tortarolo, donde justamente recurren a este instrumento, dicen, bueno, según lo que vemos de los microdatos, aquellas parejas con dos primeros hijos del mismo género tienen hasta 5 puntos porcentuales más de chances de tener un tercer hijo. Y lo hacen considerando varios países de la región. México y Argentina en el primer caso y varios países más en el segundo. Un poco más reciente en el tiempo, para Estados Unidos, Jones y compañía dicen lo mismo, hay un aumento de 2 puntos porcentuales en la chance de tener el tercer hijo en padres que tuvieron dos primeros hijos del mismo género. Esto, si bien las preferencias de género mixta es un fenómeno extendido en lo que son los países de Occidente, no es un fenómeno universal, ¿sí? Hay antecedentes que sugieren que, por ejemplo, en Asia prefieren varones, mientras que en algunos países nórdicos prefieren mujeres, ¿sí? O sea, esto que estamos estudiando en el paper no es un fenómeno universal, sino más bien propio de Occidente. Entonces, vamos a la fuente de información. Básicamente utilizo microdatos, todas las ondas censales disponibles, más la última onda que estaba disponible al momento de hacer el paper, que es de la EPH. Voy a usar todas las ondas de 1895 en adelante. No utilizo la onda de 1869 porque no tiene un identificador del hogar, es decir, no pude machear individuos que pertenecían al mismo hogar, entonces no puedo identificar quién es hijo de quién, padre, digo. Por eso no uso 1869. Y de estas fuentes yo puedo conocer todas las características que a mí me interesan, la edad, el género, el parentesco con el jefe de hogar, nivel educativo, estatus marital, etc. Una cuestión súper importante para el paper es que yo pueda captar todos los hijos que una pareja tuvo a lo largo de su vida. Es decir, yo quiero saber la composición de género de los dos primeros hijos de una pareja y no la composición de género de los hijos que viven en el hogar todavía con la pareja. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago acá es restringir la muestra a recortar para quedarme con aquellos hogares que tienen más chances de que todos los hijos estén todavía viviendo en el hogar con sus padres. ¿Sí? Es decir, quiero quedarme con aquellos hogares donde ningún hijo abandonó el hogar y que además, esperablemente, la madre ya haya dejado de tener hijos. ¿Ok? Entonces me voy a quedar con aquellos hogares donde el hijo más grande en el hogar declara tener 17 años o menos, el hijo menor declara tener al menos 5 años, y la madre declara una edad de 45 años o menos. Además, me quedo también únicamente con aquellos hogares donde la madre está en pareja, ¿sí? Por esta cuestión de que si están separados, puede ser que en realidad los hijos estén repartidos en dos hogares, entonces no pueda captar todos los hijos de una pareja. ¿Qué tan bueno o no es este ajuste, este recorte de muestra que hago? Bueno, yo lo que quiero es maximizar las coincidencias entre la cantidad de hijos que yo identifico en cada hogar y la cantidad de hijos que esa pareja tuvo a lo largo de su vida. En algunas ondas censales, no en todas, está la pregunta de ¿cuántos hijos tuviste a lo largo de toda tu vida? Entonces yo para esas ondas yo puedo comparar la cantidad de hijos en los hogares que yo retengo versus esa pregunta y ver qué tan alta o no es esa coincidencia. Bueno, haciendo esa comparación me da que en un poco más del 99% de los casos ambas magnitudes son iguales, con lo cual este recorte de muestra parece razonablemente bueno. Después igual en el paper hay un check donde yo varío esos criterios de inclusión en la muestra y veo que no hay grandes cambios. Entonces, ¿cómo estimo? Bueno, estimo como la ecuación 1. Es una ecuación súper sencilla. Mi variable dependiente es una dummy que toma valor 1 si la iésima madre tuvo un tercer hijo y 0 en caso contrario. Y mis dos explicativas de interés son estas, primeras dos varones y primeros dos mujeres, que también son dummies, y me dice, primero dos varones toma valor 1 si la iésima madre tuvo dos primeros hijos varones y 0 en caso contrario, y análogamente esta toma valor 1 si la iésima madre tuvo dos primeras hijas mujeres. De forma que la categoría omitida son aquellas madres que tuvieron dos primeros hijos de género opuesto. También incluye un vector de covariables que incluye la edad y los años de educación de la madre, y también incluyo efectos fijos por distrito de residencia. Un supuesto súper importante para el paper es que vos como madre o padre no podés influenciar el género de tu futuro hijo. No encontré ninguna forma creativa de poder testear esto, pero
sí puedo comparar los tres subgrupos de madres, ¿sí? Aquellas que tuvieron dos primeros hijos varones, dos primeras hijas mujeres, o uno y uno, y ver si son razonablemente similares en las características que yo puedo observar del censo. Y veo que no surge grandes diferencias. En general, la diferencia media es del entorno del 1%. Con lo cual, esto me da cierta evidencia a mí de que este supuesto de aleatoriedad en el género de tus hijos es razonable. Y después, si se les ocurre alguna forma de testear, encantado de escuchar sus recomendaciones. Vamos a los resultados. Cada columna acá es una onda de los microdatos que uso, ¿sí? Tanto el censo como el EPH para 2022. ¿Qué encuentro en líneas generales? Bueno, que existen preferencias de género mixta, ¿sí? Estos coeficientes son significativos, y están en el orden de entre 2 y 5 puntos porcentuales. Es decir, aquellas madres con dos primeros hijos del mismo género presentan mayores chances de entre 2 y 5 puntos porcentuales más de tener un tercer hijo en relación a aquellas madres con dos primeros hijos de género opuesto. ¿Es mucho o poco? Bueno, en relación a la media de la variable omitida, ¿sí? Esto representa un incremento de entre 9 y 23%, lo cual parece una magnitud interesante. Además, podemos ver acá en esta tabla que estos coeficientes no han sido homogéneos en el tiempo, sino que, por ejemplo, en la primera onda no aparecen diferencias significativas, y tampoco para la EPH en 2022 para el coeficiente de dos mujeres. Acá, en 1895 me está dando la pauta a mí de que no existían preferencias de género, digo, como parece que daba lo mismo. Después vamos a discutir un poco más por qué podría pasar esto. Y en 2022 parece ser que solo el coeficiente de dos varones es significativo. Es decir, si yo tengo dos primeros hijos varones, entonces yo sí quiero tener un tercer hijo para esperablemente tratar de conseguir a la nena. En cambio, si yo tengo dos hijas mujeres, no intento conseguir el tercer hijo quizás buscando un varón. Digo, quizás esto parece señalar una mayor inclinación hacia hijas mujeres que hacia hijos varones. Esto no lo respaldan los resultados, sino que digo una hipótesis. Después discutimos. Avanzando con resultados, en vez de usar una DAMI como dependiente, utilizo la cantidad de hijos que tuvo esa pareja para ver si esta mayor probabilidad efectivamente se traduce en una mayor cantidad de hijos. Bueno, efectivamente esto pasa. Aquellas parejas con dos primeros hijos del mismo género acaban teniendo una mayor cantidad de hijos a lo largo de su vida. ¿Okay? O sea que esto es importante en términos de fecundidad. Y cuando miro este check donde separo a la muestra en dos partes y estimo por separado, por un lado a los argentinos nativos y por otro lado a los inmigrantes que residen en Argentina, veo que no aparecen grandes diferencias. Digo, esta cuestión de preferencias parentales de género no parece ser un fenómeno importado de Europa o del resto de la región. Digo, no hay diferencias. Excepto en 2001, no hay grandes diferencias. Después algunos checks más que implemento en el paper, pero que acá no les muestro, es excluir todo lo que es efectos fijos y controles, y por otra parte variar los criterios de inclusión en la muestra. Digo, reduzco la edad máxima de la madre, aumento la edad mínima del hijo menor, y reduzco la edad máxima del hijo mayor. ¿Sí? En ningún caso aparecen diferencias significativas. Entonces, bueno, estos resultados están en línea con la evidencia previa para estos países occidentales que comenté antes. Digo, quizás son más amplias en valor absoluto, ¿sí? Más grandes que para el caso de Suecia o Estados Unidos, similar a lo reportado por Cruces, Galeani y Tortarolo para el caso de Latinoamérica. Y acá sí quiero discutir con ustedes, bueno, ¿cómo explico el resultado de 1895 donde no aparecen diferencias y el de 2022 donde solamente aparecen diferencias para los primeros dos hijos varones? Hay un paper interesante, que es el de Rosenweig y compañía, donde ellos dicen, bueno, existen economías de escala en la crianza de los hijos. Digo. Si vos tenés dos hijos del mismo género, quizás podés ahorrar en ropa y calzado, que en contexto de bajos ingresos puede ser una parte interesante de tu presupuesto. Obviamente en 1895 los ingresos eran mucho menor que del siglo XX para acá. Entonces eso quizás podría ser una explicación por la cual los padres y madres no quisieran tener hijos de distinto género, y en cambio estarían ok con tener dos hijos del mismo género. Justamente para aprovechar la existencia de estas economías de escala en calzado y ropa, etc. Y lo de 2022 quizás
podría ser un indicio de una mayor género neutralidad de los padres argentinos. Pero esto es algo que estoy explorando y no tengo nada concreto para sostener esto. Entonces, resumiendo, en el trabajo muestro que existen preferencias parentales de género mixta bien marcadas. En cierta forma, esto respalda los trabajos que utilizan a la composición de género de los dos primeros hijos como instrumento para evaluar el impacto de la fecundidad sobre ciertos outcomes laborales. Sin embargo, se aconseja chequear esto caso por caso, porque como vimos, en 1895 esto no pasaba, y parece ser que en la actualidad tampoco pasa, entonces hay que ser precavidos y chequear. Y a futuro quizás me gustaría poder explorar este supuesto de aleatoriedad en el género de los hijos. Digo, por ahí uno escucha un montón de argumentos, de nuevo, que el momento del ciclo, que la posición, digo, nada de eso tiene respaldo científico, pero sí parece ser, en la literatura médica muestran que el nivel de estrés de los padres al momento de la concepción influye sobre el género de los hijos. Aparentemente, cuando los padres están más estresados, los niveles de cortisol muy altos, tienen menos chances de tener un hijo varón. ¿Ok? O sea, el ratio de sexo, esto es varones sobre mujeres, disminuye. Entonces, quizás acá me gustaría explorar, para Argentina y a nivel subnacional, ver cómo fue cambiando ese ratio de sexo entre provincias a lo largo del tiempo. Obviamente acá necesito algún indicador de ingresos per cápita, que no lo tengo, pero hace poco me crucé con el trabajo de Florencia Arauz, que está acá conectada, Talasini y compañía, que ellos construyen una serie de PBI per cápita para provincias argentinas. Quizás estaría bueno cruzar esos dos datos, ingresos y ratio de sexo, y ver si cuando mejoran los ingresos per cápita de una determinada región, también aumenta el ratio de sexo. Y esto sería un indicio común, al menos una forma involuntaria de influir sobre el género de tus hijos. Bien. Y esto es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Súper interesante tu trabajo. Yo tengo algún par de preguntas, pero vamos a abrir el juego. Florencia. Sí, me pareció re interesante el trabajo. Me preguntaba por los datos de 1895, ¿no? Porque ¿cómo hiciste? ¿Trabajaste con datos de cédulas censales? Porque no imagino cómo lograste hacer el mismo macheo que posteriormente pudiste hacer con los datos los microdatos de la EPH. Un poco, bueno, por haber trabajado también con datos del censo del 95. Yo no he trabajado con las cédulas censales, entonces de ahí mi consulta, porque pensaba, estaba escrito en una de las diapositivas, pero no lo mencionaste, si no es problema de datos, en realidad, esa no significatividad que encontrás en el 95. Bueno, esa sería básicamente mi pregunta. Gracias. Gracias. Sí, es cierto, hay problemas con 1895. Lo que hice ahí para construir las relaciones de parentesco, que es la variable que el censo de 1895 no tiene, es explotar las diferencias de edad hacia adentro del mismo hogar. Digo, no sé, si alguien tiene 40 y 50 años versus 5, 10 y 15, yo asumo que son los padres y los hijos. Y ahí sí tengo la variable de sexo de cada uno y infiero a partir de ahí. Eso lo expliqué quizás en el paper y acá debería haberlo explicado un poco mejor. Gracias. Guillermo. Sí, buenísimo el trabajo, me encantó. Tengo un par de puntos que tienen que ver más que nada con la significatividad estadística, y para mí esto casi que es para darlo en clase. Primero, con los censos hay un tema casi filosófico, lo he discutido con Walter, o sea, si a mí me da que las mujeres de 20 años en censo tienen 1,2 hijos y las de 23 años tienen 1,3. Es el dato de la población, ¿no? Digo, ¿por qué tendría que ser inferencia estadística? Entonces, y ahí digo, hay un tema, el muestral claramente no es, porque tenemos la población por definición, hay un tema de error de medición, pero ahí es donde, por un lado está eso, ¿no? ¿En qué medida consensos tenemos o no que
que usar, por lo menos en las descriptivas, después cuando seas variables instrumentales por ahí sí. Pero en segundo lugar voy a otro problema que es grave también cuando trabajas con censos o con datos administrativos, es que todo es significativo, ¿viste? Cuando tenés 5 millones de observaciones, eh, creo que hay que concentrarse en la significatividad económica, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir tener 20,13 hijos y 20,14 hijos, ¿no? A mí me pasó con un trabajo que hice con datos de ANSES y también me pasaba con el censo, que es increíble, pero te da estadísticamente significativo un cambio pequeñito en la tercera decimal. Lo cual me lleva al otro extremo. Yo la verdad que no usaría una EPH, usaría varias EPHs puleadas, teniendo cuidado de eliminar los hogares repetidos, porque, y sobre todo evitaría todo el periodo prepandemia, digamos, una disminución violenta en el embarazo adolescente que tiene que ver con estos anticonceptivos que se ponen en el brazo y demás, y con el programa de prevención, depende de con quién hables y qué bandera tenga, la atribución de causalidad va. Pero digo, claramente más la pandemia, un cambio en las preferencias. Pero yo la verdad que usaría, no sé, todas las CPH 2015, 2009, o no, bueno, 2015 por ahí no, 2016, 2019, ¿viste? Juntaría varias, porque ahí vas a ser más susceptible a errores de muestreo, a sesgo de la muestra y demás, ¿no? Y después un tema, dado que te has armado todo esto, que es lo que hicimos con Darío en su momento, ese fue un trabajo que yo le dirigí a Darío, usando IPUMS, puedes hacer esto para todo el mundo, ¿no? Pero la pregunta que teníamos con Darío, una de las preguntas que teníamos con Darío en su momento, es, hay dos cambios importantes, ¿no? ¿Cómo se dice? Ay, qué burro que soy. El ultrasonido, el ultrasound, la ecografía, ¿sí? Mi ex esposa, que tiene 46, no tuvo ecografías. Había 3 ecógrafos cuando la mamá estaba embarazada de ella, había 3 ecógrafos en el país. Mi ex cuñado, que tiene 44, ya tenía ecografía de rutina. O sea, en la época de mi ex mujer era de casos de riesgo altísimo, había uno en un lugar. Entonces, con la ecografía podés ver el sexo de los chicos, cosa que antes no se sabía. Y después también está el tema, sobre todo no aplica tanto esto, sino más bien los papers que usan twins y demás, pero también es importante el tema de los tratamientos de fecundidad y eso, ¿no? Entonces eran dos quiebres importantes que pensamos ver en las series, no solo en Argentina, sino en el mundo. Entonces me parece que esos son mojones importantes, pero creo que dado que si vos estás usando o podés usar datos de IPUMS, bajate de todos los países, corres el mismo do file en todos lados. Puedes hacer algo más general todavía después, ¿no? Después de este paper. Pero bueno, gracias. Gracias por el trabajo. Gracias, Guillermo. No sé si querés responder algo específico o vamos a... María había levantado la mano. No, sí, la tengo levantada, la bajé recién porque pensé que me ibas a dar la palabra. Sí, no por ahí, esto sí. del censo es cierto, digo, al tener una muestra tan grande, medio que todo puede darte significativo, sin embargo aparecen diferencias, y en 1895 no hay nada, cuando desagrego por población nativa o migrante también aparecen diferencias, digo, pero entiendo el punto y me gusta esto de generalizarlo y ver quizás antes y después de la ecografía por país, explotar esa variabilidad, a ver si eso puede estar influyendo sobre el cambio en las preferencias. Gracias. María. Bueno, la verdad que me encantó el trabajo. Siempre me gusta mucho escucharte porque sos como muy así, atrapador. Yo tenía, bueno, el comentario del EPH que hizo Guillermo también, preguntarte, capaz que lo explicaste, justo me interrumpieron y no te escuché, respecto a sumar varios trimestres o varios años de EPH, eliminar los ovarios que tienen seguimiento y poder tener capaz un mayor número de observaciones. Y obviamente, si quisieras hacer algo por pandemia, eso sería todavía más necesario. Pero después, una de las cosas que por ahí no vi o no escuché, tiene que ver con si hiciste el estudio, quizás separando la muestra, por ejemplo, por quintil de ingreso o por nivel socioeconómico del jefe de hogar.
Y esta reflexión viene de la mano con el rol que la literatura reconoce en los hogares más vulnerables de los hijos hombres versus los hijos mujeres en el rol que ocupan, ¿no? Las hijas mujeres más asociadas al cuidado de los niños o a las tareas dentro del hogar, y los infantes, digamos, masculinos asociados a proveedores de ingresos o colaboradores en los trabajos de sus padres, ¿no? Por ahí creo que puede haber algún tipo de efecto diferencial de lo que encontrás si analizás el nivel socioeconómico de los hogares, y lo hiciste, y bueno, me parece que lo mencionaste hacia el final, respecto de las regiones, ¿no? Porque también hay regiones que tienen o sea, una cuestión cultural del género marcadamente diferencial en Argentina, y que quizás por regiones también encuentres alguna prevalencia o preferencia sobre algún sexo que no encuentres en otras regiones, si exploraste esas dos cuestiones. Buenísimo. Con el censo, ¿no? Viste que no tiene ingresos, pero estaba pensando por ahí con EPH, si usara varias ondas, 2003 para acá o antes, quizás ahí sí podría como segmentar por ingresos. Ahora lo único que hice fue controlar por el nivel educativo de la madre, pero no podía hacer mucho más que eso. Sí, es cierto, está buena, es buen punto. Fer, una preguntita. ¿Puedo, Silvia? Tengo 5 minutitos nomás. No, a mí también me había llamado la atención que justamente en donde tenés muy restringido el tamaño de la muestra es donde te pasa, digamos, este tema de no significatividad, ¿no? Que llegás a 800, creo que en ambos censos. Y otra cuestión, si habías visto el tema de controlar por estatus marital, no sé si... No es que controlo, sino que solamente me quedo con aquellas madres que están casadas o en pareja. Casadas, casadas pareja. o en pareja. Claro. O sea, conviviendo, digamos, no casados. Bien. Muy bien. Nico. Hola, Nico. Hola, ¿qué tal, Fer? Ya abusando, yo creo que una pregunta así como para... Tengo una duda y capaz, he llegado un poco tarde, así que también disculpa por si la pregunta es demasiado obvia. ¿Cómo discriminas que el efecto, que haya en realidad, más que una preferencia por género, lo que haya es una preferencia por cantidad de hijos? Es un buen punto eso. A ver si puedo compartir de vuelta la pantalla. Fíjate que en esta tablita no parecen haber diferencias grandes en la cantidad de miembros en el hogar. Como que en algún punto los tres subgrupos de madres tienen una composición en términos de cantidad similar entre sí. No sé si con eso refuto ese punto o no. Pero, solo yo para ver si entiendo. Esto es del subgrupo que vos hacés, ¿no es cierto? Es el tamaño, este es el tamaño de los hogares dentro de los subgrupos que vos tienes, ¿no es cierto? Exacto. Y entonces esto está mostrando que aproximadamente son 5, lo cual es como que se han detenido inmediatamente al tener el tercero, se detuvieron. Claro, no tienen mucho más que eso. Porque yo acá incluyo únicamente a los hogares que tienen al menos 2 hijos, ¿sí? 2 o más. Claro. Excluyo a los que tienen 1 o 0. Y no parece ser como una diferencia de cantidad de hijos a lo largo de la vida. Quizás debería probar como un poco más contundentemente ese punto. Pero esto te da como una evidencia débil hacia esto que te digo. Dale. Claro. Sí, 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 no sé cómo discriminaría, no se me ocurre. Pero buen punto, gracias. sí, yo también entiendo el punto de Nico por ahí. Algo interesante para seguir mirando, Fer, en los próximos análisis, ¿no? Si es número o si es género. Claro.
Este, Por ahí, perdón, se me está ocurriendo, yo soy de Salta y capaz que en regiones, ¿no es cierto? Capaz que en provincia hay una preferencia por mayor número por familias más grandes, no sé, esto es hipótesis. Capaz que se podrá usar algo de esta información. Hacer como una desagregación por región, a ver Ah. qué claro, puede ser. georreferenciado, sí. Sí, sí. Eso es algo que no hice todavía, sí. Como separar por región y estimar a ver qué. Sí, sí. Está bueno. Bueno, gracias a Digamos, todos por... dale, no, No, perdón. no, adelante, adelante, adelante. No quiero No, no porque quería estoy extender. pensando, digo, si de golpe encontrás, ¿no es cierto?, que en Salta hay una preferencia por familias más alargadas que en Buenos Aires, uno podría decir que si encontrás el mismo efecto en Buenos Aires, ahí se vería preferencia, ¿no es cierto?, por género, Ujú. más fuerte, no sé, estoy inventando. Ok. Y también, ¿no? Yo creo que la cultura de la cantidad de hijos en los primeros censos versus los últimos, ¿no? Claro. Antes se tenían hijos porque se pensaba que los Es hijos la iban a capital, cuidar es a la los inversión de capital. padres. Sí, 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 Claro. iban a cuidar de los padres y eso, digamos, eso también. Que no nos escuchen acá afuera que los hijos eran inversión de capital. Sí, sí, Que no pero nos bueno, escuchen los hijos. la historia lo dice, ¿no? Así que eso también podría explotar, Fer, pero está excelente el trabajo, sí.